Hola, un cordial saludo a todos. Muchas gracias a las fundaciones Fiquires, Funcolé y todos los organismos que se han asociado para estar con nosotros en este día, un día de aprendizaje, de reflexión, de crecimiento para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Paulo Daniel Acero Rodríguez, yo soy psicólogo y desde hace algún tiempo vengo acompañando estas fundaciones en el propósito de aportar en este escenario tan difícil que es para nosotros. Y hoy quiero hablar de este tema que hemos denominado cuidarnos para cuidar. Quiero pues agradecer por la invitación y les invito a ustedes a que se unan a este sentir de crecer y de aportar a la salud mental de los colombianos, empezando por nosotros mismos. Bueno, cuando hablamos de cuidarnos para cuidar, tenemos que tener en mente que si pudiéramos analizarlo, existen más o menos cuatro clases de personas en este mundo. Unas, las que han sido cuidadores; otras, algunos que son cuidadores en la actualidad; otras, algunos que van o empiezan el camino de ser cuidadores; y en cuarto lugar, aquellas personas que necesitarán de cuidadores. Entonces, fíjense que los que hoy estamos aquí podemos estar en cualquiera de esas categorías. Lo importante es que entendamos que juguemos el rol que juguemos, bien sea porque fuimos cuidadores y entonces queremos compartirle a otros nuestras experiencias, bien sea porque estamos siendo cuidadores y entonces estamos abiertos a un aprendizaje, bien sea porque hasta ahora iniciamos este camino y todavía nos asusta eh, pensar si lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien, y bien sea porque necesitamos del cuidado de otros y ponernos en manos de otros nos inquieta. Entonces vamos a reflexionar sobre esto. Dicen las investigaciones que en caso de emergencias, no sé si ustedes lo han oído, máscaras de oxígeno caerán del compartimiento superior. Si está viajando con un menor, por favor póngase su máscara antes de ayudarlo. ¿Recuerdan ustedes dónde solimos escuchar mensajes como estos? Cuando emprendemos un viaje en un avión. Y me parece que esa sola frase nos dice cosas a los que somos cuidadores o a los que vamos o estamos siendo cuidados. Y es que hay un orden en el caso que se presenten emergencias. ¿Por qué? Porque hay unos recursos, máscaras de oxígeno caerán del compartimento superior, pero además cuando tengamos el recurso, tenemos que tener en cuenta es quién va primero. Y ojo, para los que hoy somos cuidadores, estamos siendo cuidadores o estamos emprendiendo el camino de ser cuidadores, tenemos que tener claro que si estamos viajando con alguien que está en este instante en menos condiciones que nosotros, primero debemos cuidarnos nosotros. Es decir, nadie podrá ser un buen cuidador si primero no se cuida a sí mismo. Entonces, si los que estamos en rol de cuidadores dejamos perder el papel de cuidador, corremos el riesgo de sufrir algo que se ha denominado agotamiento o estrés. Y tenemos que reconocer entonces que ser cuidador es un oficio, un espacio, un rol de cuidado. ¿Por qué? Porque toda persona que sea cuidadora en cualquier escenario corre el riesgo de agotarse. Porque los cuidadores tenemos un problema, no solo usted, entienda lo que es un problema de todos, y es que cuando nosotros estamos cuidando a alguien, llega un momento en el que a nosotros nos parece que nadie lo hace tan bien como lo hacemos nosotros. Entonces nosotros no queremos abandonar nuestro rol de cuidador porque desconfiamos de cómo lo hacen los demás y también creemos que no ejercer nuestro rol de cuidador es como abandonar a nuestra persona de cuidado. Entonces, ¿por qué se dan esas instrucciones, esa que les acabo de compartir en una recién alguien se subió a un avión? Porque, pues, en el caso de los aviones, cuando una cabina de avión se despresuriza, los pasajeros tienen muy pocos segundos por la despresurización antes de perder el conocimiento debido a que la despresurización provoca falta de oxígeno.
Como hay pocos segundos, probablemente los niños no alcancen las máscaras cuando caen, pues porque les quedan muy altas, o simplemente los niños no están entrenados para hacerlo. Si nosotros, los adultos, quisiéramos poner la máscara al niño primero, probablemente como hay tan pocos segundos, nos desmayaríamos, tal vez no lograríamos hacerlo y por lo tanto no lograríamos cuidarnos nosotros. Y si tuviéramos éxito de ponerle al niño la máscara, tal vez entonces no nos alcance el tiempo para cuidar que introduzcamos oxígeno en nuestro cuerpo y entonces fíjense que habría una doble pérdida. En este caso la del niño y la del adulto que lo tiene que cuidar. ¿Cómo empieza el autocuidado entonces? Siguiendo instrucciones. Y para seguir instrucciones tenemos que relevar, darle un lugar especial al papel del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuidar es todo un reto. Cuidar no se puede hacer simplemente por intuición o por ensayo y error. Tenemos que prepararnos. Porque cuidar es un desafío emocional. Porque cuidar desgasta. Porque cuidar implica, de hecho, que casi que nos volvamos como personas que estamos iniciando una nueva profesión. Y educarse es a menudo el primer paso para poder proporcionar una atención eficaz. ¿Cuándo seremos mejores cuidadores? Cuando nosotros reconozcamos que esto no se hace por el simple hecho de que seamos padres o madres, hermanos mayores, etcétera, sino que se hace bien cuando ustedes y yo, reconociendo que tenemos que abordar un reto y es el de cuidar a alguien, digamos, bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y me dé un espacio para prepararme. Todo cuidador debe ser consciente de su propia salud mental y buscar asistencia adecuada cuando sea necesario. ¿Por qué hablamos de eso? Porque la psicología lo ha estudiado suficientemente. Hay un síndrome que se ha denominado el desgaste emocional o el burnout, que es cuando una persona se siente quemada, agotada por su rol de cuidador. Y cuidar a alguien con una enfermedad o con una condición de salud usualmente tiene un costo emocional, incluso físico para los cuidadores. ¿Por qué? Porque implica una sobrecarga que tenemos que aprender a llevar por ser sobrecarga. Y en muchas ocasiones esa inversión de energía, de emociones, de cariño y de afecto puede llevar a que los cuidadores incluso pierdan de vista, como solemos ver, sus propias necesidades. Eso se ha denominado desgaste por compasión. ¿Lo han notado ustedes, queridos cuidadores? En que llega un momento en que nosotros relegamos nuestras necesidades y decimos primero el otro, y pues es muy grato tener ese amor, ese cariño para declarar que primero el otro, pero parece, cuando se estudia el fenómeno del cuidador, que para cuidar bien de otros, primero nosotros, aunque suene egoísta. Y entonces por eso estamos aquí, porque queremos proporcionar una buena información para que no nos desgastemos, para que ejecutemos bien nuestro rol y para que las personas a quienes cuidamos reciban de nosotros el mejor cuidado posible. Entonces, por favor, tomemos unos minutos para mirar nuestra situación. Es común que en muchas ocasiones los cuidadores se sientan perdidos o desconozcan qué opciones de tratamiento, de acción, de cuidado tienen. Y yo quiero animar a otros profesionales siempre a ofrecer ese tipo de información. Es decir, lo que quiero señalar es que cuando miramos nuestra situación y pensamos en el conocimiento, una cosa que tiene que ocurrir en el cuidador es que el cuidador esté bien informado. Y entonces, ¿sabe quién informa bien al cuidador de qué manera debe intervenir con la persona de cuidado? Pues el equipo tratante. Entonces, aquí quiero invitar a que nuestros colegas profesionales se tomen ese espacio de entrenar a la persona que va a ser cuidadora de uno de nuestros consultantes. Y entrenarla implica que esa persona entienda bien cuál es el diagnóstico, el tratamiento, cuál es el pronóstico de la persona de cuidado.
porque con esa buena información es que ella va a poder incidir en la persona de cuidado. Prestemos atención a cómo reaccionamos ante el estrés, porque el estrés afecta a nuestra salud. Y una forma de hacerle un seguimiento al estrés es que nosotros dediquemos unos momentos a interpretar, a recordar, a redactar, a registrar cómo nosotros solemos reaccionar al estrés y qué nos provoca a nosotros el estrés. Y una vez sepamos, identifiquemos las situaciones que provocan en nosotros estrés, estaremos mejor preparados para cuando ocurra. Lamentablemente, ser cuidador en muchas ocasiones nos hace enfrentarnos frente a esa emoción de la impotencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ser cuidador no implica que nosotros seamos remedio o curación para el otro, sino simplemente que estaremos ahí, pendiente de lo que al otro le pase, pero que en muchas ocasiones ser cuidador no implica que nosotros podamos reversar la condición. Y esa sensación de impotencia a la que tenemos que enfrentarnos nos obliga a veces a tragarnos nuestros temores, nuestros miedos y en ocasiones a calmar las penas de maneras no adecuadas. Entonces vamos a revisar 7 cosas que debe saber y comprender toda persona sobre el cuidado, independiente de la condición en que esté ella y en que esté la persona de cuidado. Primer elemento, por favor, hagamos conciencia. En cualquier momento, ustedes y yo nos enfrentamos a pérdidas grandes o pequeñas que ocurren a su alrededor, y las pérdidas nos impactan. Hoy, si somos cuidadores de alguien, nos estamos enfrentando a la pérdida de salud de una persona valiosa, querida, importante para nosotros. Y entonces, esa pérdida de salud no está impactando solo a nuestro ser querido, sino a nosotros mismos. Y por eso reitero, hagamos conciencia. No podemos salvar a nadie de las pérdidas vendrán tarde o temprano. Hoy nos han llegado a nosotros. Y hay algunas pérdidas que pueden parecer típicas para un profesional de la salud. Por eso la reflexión que hacía anteriormente respecto de que el profesional de la salud se tome el tiempo de educar al cuidador, aunque para nosotros sea muy fácil cuidar a alguien. Pero para un cuidador hay circunstancias que son significativas y difíciles de enfrentar. Entonces, ayudemos nosotros profesionales de la salud a cuidar a los cuidadores y hagámosles entender y compartamos con ellos el conocimiento de lo que son las pérdidas e incluso lo que llamamos micropérdidas, pérdidas que parecen insignificantes en un diagnóstico médico, pero que sin embargo para el paciente y para su familia van a implicar un enorme impacto. Por favor, todos hagamos conciencia de que tarde o temprano nos enfrentamos a las pérdidas y que usualmente lo mejor frente a una pérdida es no enfrentarlas desde la intuición, sino desde el conocimiento. En segundo lugar, si somos cuidadores, entendamos que no hay dos experiencias iguales. ¿Por qué es importante entender esto? Porque probablemente nos encontremos con personas que están viviendo una situación similar a la de nosotros y nos dirán, mire, yo hice esto, yo hice lo otro, y muy bien, prestemos atención a todo lo que nos digan, pero ojo, no todo lo que nos digan, si somos cuidadores, lo podemos poner a pie juntillas, lo podemos aplicar a nuestra persona de cuidado exactamente. Porque acá, aunque haya un diagnóstico similar, cada cuerpo, cada organismo funciona de manera diferente, responde de manera diferente. Igual en nuestra experiencia como cuidadores. La experiencia de alguien puede ser parecida, pero no igual a la nuestra, por nuestras propias condiciones personales. Entonces puede haber similitud en la experiencia de los cuidadores, pero cada historia es diferente. Y como cada historia es diferente, es posible que uno se sienta en algún momento aislado si compara su situación con otro y entonces eh, si ve por qué a tal persona si le funciona, será que yo estoy haciendo las cosas mal y empieza uno incluso a dudar de uno mismo y a autorreprocharse porque la persona de cuidado no responde, no mejora, no se estabiliza como nosotros hemos visto otros casos o pensamos que debería hacerlo. En tercer lugar, tengamos en cuenta que cuidar es costoso.
cuidar es costoso. Hay un estudio que les comparto que dice que los cuidadores gastan en promedio más de $100 de su propio bolsillo con la persona de cuidado. $100 en este momento equivaldrían a más o menos 450,000 pesos mensuales, con los cuales nosotros no estábamos en el presupuesto. Y se nos van en pequeñas o en grandes cosas, en transporte, etcétera. Y eso no incluye el tiempo libre no remunerado, porque usualmente los cuidadores son personas de nuestro propio entorno que decidimos voluntariamente renunciar a muchas cosas para poder cuidar a nuestro ser querido. Y entonces, fíjese, además de que estamos dedicando un tiempo que no estaba presupuestado para nadie, porque nadie programó una enfermedad, también tenemos que reconocer que ser cuidador implica gastos adicionales que en muchas ocasiones, insisto, no estaban en nuestro presupuesto y van a hacer un impacto. Si somos cuidadores, es probable que estemos afrontando entonces una carga emocional. Miren la foto que les comparto. Una carga emocional que implica como alar un objeto que parece imposible de moverlo de acuerdo a nuestras fuerzas en este momento. Entonces, si bien es posible que no se asocie la empatía que estamos ofreciendo como una tarea laboriosa, entendamos que lo que estamos haciendo sí puede agotarnos no solo física, sino mentalmente. Y obviamente, dependiendo de la situación, incluso puede ser que el cuidador se esté exponiendo a una condición cercana a vivir un trauma. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque tarde o temprano nosotros nos vamos a enfrentar a esa sensación de imposibilidad, de no poder incidir directamente en el cambio, en la mejoría de nuestro paciente, es decir, a esa emoción tan dura y difícil que es la impotencia. Y es a veces nuestro propio cuerpo el que empieza a avisar que algo está ocurriendo, que algo nos está desbordando, y entonces nosotros mismos podemos ser testigos de un cambio incluso en nuestra forma de ser y de comportarnos. A veces nos encontramos entonces más lábiles, más vulnerables, más frágiles, y en otras ocasiones nos encontramos, reconozcámoslo, más irritables. Queremos aislarnos, no queremos que la gente nos diga nada, porque no nos sentimos comprendidos en nuestra función, porque estamos tratando de hacer lo mejor que creemos que debemos hacer, y usualmente las personas que se nos acercan, no se nos acercan para reconocer nuestro trabajo, sino para criticarlo y enseñarnos, según ellos, cómo lo estamos haciendo de mal. Quinto elemento clave en nuestra formación, en nuestra reflexión, en nuestro crecimiento como cuidadores, sepamos que la promoción es clave. Cuando hablamos de promoción, ¿de qué estamos hablando? Siempre prevenir es mejor que curar. Muchas de las cosas, servicios, artículos, etcétera, que ha recibido el ser querido fueron el resultado de lo que nosotros hemos hecho. Pensemos, por ejemplo, en nuestro entorno de salud. Hay cosas que tiene nuestro ser querido porque usted como cuidador emprendió una batalla legal y entonces tuvo que poner una tutela y tuvo que ir a hablar, a abogar, a decir, a rogar, para que entendieran la condición de su ser de cuidado. Y eso desgasta. Y a veces la abogacía, es decir, la intermediación que nosotros hacemos por nuestra persona de cuidado, viene a través de hacer preguntas. Entonces, por favor, entendamos que esa abogacía también nos desgasta, pero que si la usamos bien nos lleva a hacer las preguntas adecuadas y necesarias sobre cómo intervenir efectiva y oportunamente, pertinentemente, con nuestra persona de cuidado. Si usted, querido cuidador, tiene alguna duda, por favor no la resuelva en Google. Pregúntesela explícita y llanamente al equipo de salud que tiene que ver con su persona de cuidado. Por lo que decíamos, cada condición es muy particular, y si yo generalizo y si voy a Google, usualmente termino más sobrecargado de miedos, de angustias y de temores y convenciéndome que yo estoy haciendo las cosas mal. En sexto lugar, aprendamos a comprender y usar el lenguaje adecuado. Es decir, un cuidador usualmente no es un profesional de la salud,
Y entonces llega un momento en que está aprendiendo y como que ya no entiende más las cosas. Pues nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, felicitémonos por eso, pero entendamos que, como yo lo digo, sin quererlo, ustedes y yo nos metimos en un curso de especialización que implica un lenguaje muy especializado, unas condiciones y unas situaciones que antes no conocíamos ni siquiera imaginábamos. ¿Qué les quiero decir? Sea paciente con usted mismo y con su curva de aprendizaje. Cada día vamos a aprender una cosa nueva. Cada día que conversemos con eh, el médico, la enfermera, aprenderemos una cosa nueva. Cada día que conversemos con otras personas que están pasando por la experiencia es una clase nueva para nuestro curso de especialización. Seamos pacientes, no nos las sabemos todas, no tenemos por qué sabérnoslas todas, pero estamos en esa disposición de cada día ser mejores personas, de tener mejores conocimientos para proporcionarle un mejor cuidado a la persona a quien hemos optado, a quien hemos decidido cuidar. Entendamos, en séptimo lugar, que los secretos de cuidado no son raros, pero que hay que aprender a afrontarlos. ¿A qué me refiero? Probablemente en nuestro oficio de cuidadores, a través de nuestras conversaciones con los médicos, enfermeras o incluso con nuestras propias personas de cuidado, nuestros familiares, etcétera, ocurrirán cosas que alguien nos dice, bueno, yo te voy a compartir esto que estoy pensando o sintiendo, pero no se lo diga a nadie más. Y entonces alguien, cuando nos pide guardar un secreto, el código del silencio que se llama en nuestro argot, nos pone una carga adicional encima. Tenga cuidado con mantener secretos. Si usted está cuidando a alguien, la mejor forma de cuidarlo es que usted no se sobrecargue manteniendo secretos que deben ser llevados entre todos los que están o deben afrontar el cuidado del ser querido. El impacto de brindar cuidados y de guardar secretos significa una carga emocional extra que no es fácil de llevar. Entonces, por favor, querido cuidador, querida cuidadora, ocultar y no expresar puede sobrecargarlo a usted. Entonces, aprenda a interpretar las peticiones, insisto, en ocasiones médicos o enfermeras o del propio consultante para decirle, mira, tal vez esto por tu propio bien, por tu propia salud, no debemos, no está bien que lo mantengamos en secreto, porque o si no, nosotros nos encerraremos en la incapacidad y al guardar ese secreto no vamos a abrirnos a las posibilidades de resolución o de enfrentar de mejor manera lo que estás viviendo en este instante. Queridos cuidadores, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida, como cualquier otro acto vital. Pero lo que sucede es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Ustedes y yo nos estamos enfrentando en este momento a una circunstancia totalmente desconocida y en muchas ocasiones surgida de imprevisto para nosotros. Dolor, inevitable. Pero cuidémonos de que ese dolor se convierta en sufrimiento. ¿Cuándo un dolor se convierte en sufrimiento? Cuando nosotros empezamos a darle espacio a eso que llamamos la loca de la casa, y es a imaginarnos cosas. Imaginarnos implica no preguntar adecuadamente o no obrar con el conocimiento adecuado. Cuidémonos de nuestra propia imaginación que nos lleva al sufrimiento y nos hace pensar siempre en lo peor y que estamos haciendo las cosas mal y que la perspectiva para nuestro ser querido es terriblemente oscura y negativa. Y entonces, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, la invitación es no sea fuerte, ni trate de fingir delante de su familia o delante de su persona de cuidado que todo está bien. No evada la lucha contra el malestar. Si estás sintiéndote agotado, si estás sintiéndote con incertidumbre,
Si sientes tristeza o rabia o culpa o miedo, compártelas con alguien. Para eso estamos en las fundaciones, para apoyarlos a ustedes. Y entonces, cuando usted encuentra alguna de esas emociones, usted no las guarde, sino dése el espacio para expresarlas a través de palabras, a través de escribir. De ese permiso de sentir lo que está sintiendo, porque no podemos estar sintiendo cosas diferentes si estamos enfrentando esta situación que nos pone en entredicho nuestra capacidad e incluso la supervivencia de nuestro ser querido. Las emociones no están para ser retenidas, para ser guardadas, sino para ser compartidas. De nuevo, los profesionales que estamos aquí en las fundaciones queremos de la mejor manera ser apoyo para ustedes incluso como cuidadores. Entonces, por favor, no se atragante de sus emociones, sino compártalas con alguien. Y si no entiende algo o si no sabe cómo actuar en determinado momento, así sea muy simple la pregunta, hágala, porque compartirla, porque nosotros lo decimos así en este rol del cuidado, una pena compartida es una pena diluida. Entonces démonos el permiso de sentir lo que estamos sintiendo y permitamos que las emociones no se queden aquí atoradas, sino que sigan su curso y nosotros podamos desintoxicarnos de ella. Reconozcamos, y espero que usted por favor así lo sienta, somos más resilientes de lo que nos imaginamos. Tal vez cuando recién empezábamos este camino, muchos de nosotros pensamos no vamos a ser capaces. Y miren que ahí vamos. Estamos saliendo adelante, estamos desplegando recursos que a veces nosotros mismos ni sabíamos que teníamos. Esa bondad tiene la resiliencia cuando enfrentamos ese oficio del cuidado con amor, con cariño y con esa perspectiva, como les decía antes, de que siempre, cada día yo puedo aprender una mejor manera de cuidarme y de cuidar. Cuando estamos sobrecargados, puede parecer imposible salir a flote, entonces nos sentimos como en una tormenta, como en el ojo del huracán, pero seamos pacientes con nosotros mismos y tengamos siempre esa palabra esperanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada uno debe encontrar la manera de generarse esperanza. Hoy no fue un día tan bueno, yo espero que mañana sea un poco mejor, porque hoy voy a implementar cosas que no sabía ayer, porque tengo o aprendí otra manera de cuidar y de cuidarme que no conocía, porque aprendí a ser compasivo conmigo mismo, a no darme duro, a entender que yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera, que trato de prepararme para ser siempre el mejor cuidador, aunque habrá días en que las cosas no salgan como esperábamos. Yo le invito a usted, querido cuidador, querida cuidadora, que se dé esos espacios de respiro emocional, como los hemos llamado, en la mañana, en la tarde. Haga algo por usted mismo, tenga una actividad lúdica, regálese un espacio de descanso y confíe en que si usted delega el cuidado de su ser querido, de su persona de cuidado por unos minutos o incluso por un día, la otra persona también lo va a hacer poniendo su corazón en esas manos de cuidador. Nunca está solo. Apóyese en estas organizaciones que están hechas con el corazón a partir del dolor que una vez quienes las fundaron vivieron y quieren que otros no lo vivan. Yo les agradezco a ustedes por compartir conmigo este espacio y les dejo esta imagen. A veces nos sentimos tremendamente vacíos, pero ese vacío, esa sensación de sobrecarga hay que expresarlo para no sucumbir. Pidamos ayuda. Extendamos nuestra mano para solicitar ayuda cuando algo nos ha desbordado. Y recordemos que siempre que hemos extendido una mano para pedir ayuda,
Alguien, a veces incluso inusitada y milagrosamente, ha aparecido. Alguien lo hace por nosotros y un día nosotros lo hacemos por otros. Muchas gracias. Un abrazo.